Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, hemos sido inundados de películas, de libros contra Jesús, y se comenta o se dice de las cosas que no dice la Biblia. Por ejemplo, el Código de Da Vinci, que habla de una posible linaje de Cristo con María Magdalena, cosas que la Biblia ni siquiera entra a valorar. Todo lo que se quiere es el Cristo apócrifo, el Cristo que se habla de lo que no dice la Biblia. Por ejemplo, de la infancia de Cristo, o los Rosacruces que dicen que Cristo fue entrenado en Egipto cuando escapó de allá de las manos de Herodes y se refugió en Egipto. De allí tomó conocimiento psíquico y metafísico para hacer los milagros que hizo. Así lo hablan los Rosacruces. Así también podemos hablar del Evangelio de Judas, y todo condenando al Señor. Ahora hay una película reciente del Código de Da Vinci que va a salir, ya no sé si ya se está dando o no, pero todo un bestseller en contra del Señor. Es toda una conspiración en contra del Señor. Es un Jesús deformado, producto de la ignorancia. Pero por un lado quieren enterrar al Señor, quieren enterrar el Evangelio, pero por el otro lado es un retorno también a la brujería medieval. Porque el hombre de hoy las iglesias en Europa son museos que nadie va, pero el hombre de hoy, y aún el europeo, tiene una atracción hacia lo esotérico. Creen en el horóscopo, creen en la astrología, en las ciencias ocultas, creen en la cartomancia, creen en los videntes, creen en ese esoterismo barato, el espiritismo, la meditación trascendental, el yoga, la hidroterapia, la aromaterapia, el feng shui, que si la casa tiene que estar ahí para evitar influencias malévolas, y se habla de la magnetoterapia, y entonces hay un retorno a la brujería medieval, es un retorno al oscurantismo, tipo del hombre atrasado e ignorante. Y el peor de todo también, que se ha presentado un evangelio de un Cristo milagrero, un Cristo que atrae también a un sector supersticioso, en el cual no se le profundiza la verdadera identidad del Mesías y del Salvador. Se vende agua, se regala y se vende agua del Jordán, y hay una cacería de un poco de gente buscando novedades. Y entonces el hombre de moderno y el hombre supuestamente evolucionado es escéptico con relación a creer en Cristo, pero es crédulo para creer cualquier basura esotérica. Se creen extraterrestres, se creen el encanto de lo asiático. Yo recuerdo cuando comenzó aquella serie de Kung Fu con David Carradine. Estaba yo como en cuarto año. Y yo me comencé a vestir como Kung Fu también. Me mandé a hacer nos quitábamos las correas, andábamos con sogas amarradas. Y sandalias y todo eso. Una atracción hacia lo asiático. Un culto al deporte. Donde en Argentina, Maradona, hay seguidores religiosos de Maradona. Hay seguidores religiosos a la Guerra de las Galaxias. Hay una trivialización de lo sagrado, que el hombre traga cualquier basura, pero quiere echar por tierra a nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve el relieve que ha tenido el Código de Da Vinci, de aceptarlo como la gran tontería, sobre ninguna base científica, sobre ninguna prueba. Pero sin embargo, el hombre ha despreciado el Evangelio. El Señor viene pronto, hermano mío, el Señor viene pronto. Pero sin embargo, usted agarra cualquier periódico, consulte con la bruja tal, el horóscopo, el número. Hay una hermana aquí en la iglesia que una de ellas trabajaba en el periódico y la llamaban y le decía, oye, dime un número ahí.
15 pues. Ah, ya, ok, dime otro. 18. ¿Y por qué me estás preguntando tú? Es que estoy llenando el horóscopo para el periódico. Escorpión fuera 18 y 20. Sin embargo, lo creen. Creen en la telepatía, creen en la hipnosis, creen en el chamanismo, creen en cualquier mercado. O sea, si es hombre o es mujer, te lo creen. Y en la reunión de varones tuvimos un hombre que vino a la reunión de varones que dijo que en la línea de Walter Mercado se le paga como si fuera una franquicia para tener la línea. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de llamadas que se reciben. Y dicen que las llamadas son para hablar. Que no puedo con la hipoteca, que no puedo con la vida. O sea, el hombre está hambriento de orientación. Y el Señor dijo que tenía compasión por las ovejas, por las almas, porque son como ovejas que no tienen pastor. Pero hoy, en el día de hoy, quiero hablarles de un personaje bíblico, Simón el Mago, un hombre prisionero de su maldad, un hombre que vivió engañando a la humanidad. Pero antes de entrar en detalle, quiero que lea Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles eran las abominaciones de las naciones que rodeaban a Israel? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, culto a Baal, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, como la ouija, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La razón por la cual las naciones no podían tener comunión con Israel era porque practicaban la abominación del culto al oculto. Quiero decirles que allá en mi pueblo, frente a mi casa, había una bruja y tenía más pacientes que la Caja de Seguro Social. Mucho más pacientes. No le estoy exagerando en lo absoluto. Y aquí en Panamá existen muchos lugares donde van Mercedes-Benz a consultar a sortílegos, adivinos y engañadores, encantadores. Hay mucha gente que cree en lo oculto. La metafísica, la cuestión. Consultar sueños. Recuerdo bien en mi trabajo cuando venía alguien, oye, soñé con culebras, 3. Y me estaba ahogando, 0,8. Gente que vive del oculto. Ahora, esto es un negocio redondo, vivir del ocultismo. Y hoy el Feng Shui, comprar una casa cuando tiene una colocación electromagnética para que chupar cualquier influencia maligna externa, vale por lo menos $10,000 más que otra que no tenga Feng Shui. Y el hombre de hoy es medieval, supersticioso, ha vuelto a la alquimia, ha vuelto a Merlín y a Rasputín, ha vuelto a la varita mágica y a las hadas madrinas. Enterró a Cristo, pero se entregó a la barbarie de la superchería y de toda la basura medieval. Ahora vamos a ver a Simón el Mago, un hombre que se aprovechó de su prójimo. Y quiero que vea, en primer lugar, que este personaje era un engañador y jactancioso que se aprovechó de la gente. Busquen su Biblia en Hechos 8, versículo 5. La Escritura dice, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria con la magia, haciéndose pasar por algún grande, jactancioso,
típico del hombre engañador. Se tiene un hálito de importancia encumbrado que habla de lo grandioso de su poder. A este dicen que los samaritanos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Niños y adultos estaban cautivados con el poder mágico de Simón, mentiroso, engañador. Que la Biblia dice, y subraye bien, que dice que había engañado. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado, segunda vez que lo dice, mucho tiempo. Y aquí tenemos nosotros que la ignorancia de la palabra de Dios trae cautiverio para que cualquier parlanchín haga presa del hombre común y corriente. Es como el noni. Cuando se introdujo el noni en Panamá, curaba desde la calvicie hasta el cáncer. Todo, reumatismo, todo. Era el elixir de esas películas del oeste, ¿no? Que llega con el carro ambulante vendiendo el elixir que cura todo. Engaño tras engaño. Pero cuando el hombre es ignorante de Dios, cae bajo cualquier mago. Y el diablo siempre se busque como que ángel de luz. Él que es mentiroso desde el principio, dice la Biblia, que él engañó a Eva, él levantó las tropas en el cielo. Él ha sido homicida y mentiroso y padre de mentira. Y ahí estaba Simón, embebidos todos los samaritanos con aquel arte. Y yo me pongo a analizar. Cuando Walter Mercado sale, Dios mío, pero ¿cómo pueden creer esta basura? Y pone 2 naranjas. ¿Quieres tu otra media naranja? Ven, llámanos. No creen. La magia, las vestiduras, unas vestiduras sacerdotales que tiene. Y sin embargo la gente lo cree. Ahí estaban los samaritanos cautivos de Simón, con sus artes mágicas. Engañando. Y para eso vino el diablo. Aquí viene la parte de Juan 10:10. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que no es con Cristo es mentira. Todos los que no pasan por la puerta y del portero del Señor son salteadores y ladrones. Y el hombre de hoy está rodeado de Simones que están robándole todo. Y el hombre tiene hambre y sed de justicia. El hombre de hoy, con toda y su informática, con todo y el avance que hay tecnológico, en que ya uno no puede, esta computadora está muy lenta, estoy esperando 30 segundos más de la velocidad con que queremos hacer las cosas. Sin embargo, el hombre de hoy está siendo carcomido por toda la basura esotérica que hay en el ambiente. Es un retorno a la brujería medieval. Y está los Simón, aprovechándose de la ignorancia. Y dice que había engañado a mucha gente. Una de las esposas de un presidente de los Estados Unidos consultaba el horóscopo. Le decía al presidente, oye, están las cartas, hay un equinoccio, la marea está alta, abajo. Había una muchacha que nunca se graduó. Estudió conmigo en la universidad, que tenía que leer la carta astral para ver si iba a ser el semestral. Nunca se graduó. Así que así paga el diablo a quien bien le sirve. Pero ahí tenemos un hombre hambriento, con sed y hambre de justicia, que está creyendo cualquier basura, cualquier mentira, y nosotros tenemos la verdad. Una vez me dijeron a mí, ustedes se creen que son dueños de la verdad. Perdóname, pero sí. Cristo es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres.
libres. Y ahí en la reunión de varones estuvimos hablando de eso. Ando con mi hermano Sergio, que estábamos compartiendo literatura de extraterrestres. ¿Tú te leíste tal? Sí, yo fui increíble. Jet Set. Era el bestseller de... Y ahí dice que ahora los astronautas que estaban allá vieron una nave espacial. Pero hablar de Cristo, no, hombre, si él tuvo varios hijos con Magdalena. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde? Estoy segurísimo que es así. Porque todo lo que sea desacreditar la verdad de Cristo, todo el mundo lo cree. Todo el mundo lo cree. Pero si colocamos la casa así, para evitar problemas de magnetismo negativo, ¡ay! ¿Cuánto vale eso? $5,000 más vale ese cuarto. Ok, lo pago. Brujería, pura brujería, nada más. Ahora, en segundo lugar, este mago, aparte de engañador, que se había aprovechado, que se había enriquecido con la ignorancia de la gente, estaba enfocado en los milagros que hacía, porque observen lo que dice el versículo 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿quiénes creyeron? Los samaritanos, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban, hombres y mujeres. Esa Samaria conoció la luz. Esa Samaria salió de su esclavitud. Y hombres y mujeres aceptaron el mensaje de la fe. Y dice el verso 13, también, y ese también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, dice aquí la escritura, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba como atónito. ¿Por qué? Porque él sabía que su magia era falsa, pero esta sí era verdadera. Quedaba atónito. ¡Qué poder de verdad! Milagros y señales, y él veía, esta sí es poder. Ahora, esto yo les digo algo, que hay que tener mucho cuidado cuando uno llega a los pies de Cristo, en un solo asunto. Uno, cuando llega a los pies de Cristo, cuando uno va creciendo en la fe, uno debe siempre saber quién es Cristo y cómo seguirle, cómo obedecerle. Somos hijos de Dios por haber creído en el Señor. ¿Pero por qué soy hijo de Dios? Porque hubo un precio que se pagó. Hubo un Dios encarnado. Hubo un Mesías que cumplió todas las profecías. Él es el pan que descendió del cielo. Es el agua de vida. El buen pastor que su vida dio por las ovejas. Yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por mí? ¿Cómo quiere Cristo que sea un buen hijo? Sigan mis pisadas. Dice que el que lo sigue debe andar como él anduvo, siguiendo sus pisadas. Entonces un buen hijo de Dios sabe quién es, debe saber quién es Cristo y cómo seguirle. Pero hay dos errores que se han cometido. Un error sería enfocar a Cristo como un Dios de milagros. Ahí está, las multitudes que comieron en el desierto, eran 5,000 sin contar mujeres ni niños. Comieron, se saciaron, repitieron y sobraron 12 cestas grandes. Y dice, este es el hombre que necesitamos nosotros. Y dice la Biblia que querían hacerlo rey. Y lo siguieron. A la otra orilla del lago lo siguieron. Y el Señor le dice un momento, ¿ustedes por qué me siguen a mí? ¿Por qué me siguen a mí? Ustedes saben por qué me siguen a mí. Porque ustedes me siguen a mí por el pan que perece. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí tendrá vida eterna, no tendrá sed jamás. Ustedes me están siguiendo por el milagro. Ustedes me están siguiendo como seguir a Walter Mercado. Por conseguir una novia, por seguir un esposo, por tener salud, dinero y amor. Terrenal totalmente. Ustedes me están siguiendo equivocadamente. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y Simón estaba atónito por los milagros. Él estaba atónito por las obras de Dios. Y cuando un creyente no crece en la palabra de Dios, no crece en cuanto a quién es Jesús, se vuelve un creyente de obras,
Se vuelve un creyente que Dios tiene que hacerle milagros y tiene que portarse bien para que le haga el milagro. Y tenemos un creyente que nunca madura, porque está enfocado en un Dios milagrero. Y lo está tomando igual que buscar las cartas, o que bañarse para traer buena suerte. Un creyente totalmente infantil. Totalmente infantil. Y si nosotros no maduramos en la fe, estamos como la iglesia de Corintios, una iglesia de niños espirituales que están peleando entre ellos mismos, que tienen desobediencia, divisiones, contiendas, partidismo, porque están pensando solamente en el poder. Elías, el gran profeta Elías, después que desafía al pueblo de Israel y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, síguelo a él. Entonces, y cayó fuego del cielo y acabó con todo holocausto. Y dice: prendedme los 450 profetas de Baal. Y comenzó ahí Elías a degollar 1, 2, 58, 192, 205, 300. ¿Cuántos faltan? Todavía faltan 150 más. Degollando. Cuando termina ese hombre extenuado de tanta presión, dice Jezabel: te aseguro que mañana también te cortaré la cabeza a ti. Comenzó a huir. Elías a huir y a huir y a huir. Y tenía hambre y falta de sueño, y el Señor le da comida allá en la cueva. Y sigue durmiendo y se levanta y va a buscar una visión nueva y se va hasta el monte Oreb a buscar una visión grande del Señor. ¿Dónde está, Señor? Estoy solo. ¿Para qué haber nacido? Señor, muéstrate a mí. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estás tú, Señor? Dice que pasó un viento recio. Y dice, y el Señor no estaba en el viento recio. Después un terremoto. No, aquí está el Señor. Tampoco estaba. Una zarza ardiente. ¡Oh, igual que la visión de Moisés! Aquí está. Y de repente un silbo apacible. Y ahí estaba el Señor. Elías tenía que tener una relación personal con el Señor, con el Dios de paz. No tiene que ver con los grandes poderes, terremotos, fuego, sino un Dios de paz, Dios de paz. Si nos enfocamos en los milagros y no en el compañerismo con Cristo, si nos enfocamos no en la persona del Señor, sino en sus obras, tendremos un Dios de lotería, un Dios pagano, un Dios apócrifo, una caricatura del Dios distorsionado. Basta tener a Cristo para tener a Dios con uno. ¿Qué importa hambre, desnudez, persecución, espada? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Cuando uno tiene claro quién es el Señor, no se enfoca en los milagros. Y Simón estaba atónito viendo los milagros. Y como él todavía no tenía claro el poder de Dios, todavía había cadenas, ataduras en su corazón. Y esto me va al tercer punto en cuanto a Simón el mago, el hombre prisionero de su maldad. Él por un momento pensó que el poder de Dios era comprable en tercer lugar. Que era comprable. Vamos a leer el versículo 14 al 24. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿se acuerdan que todos fueron dispersos y lo único que quedaron fueron los apóstoles? Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Ellos se maravillaron también, porque para un judío, un samaritano, era un animal. ¿Se acuerdan de los Boanerges? Juan y Jacobo, que cuando pasaron por el sector de Samaria no le brindaron ni un vaso de agua y dijeron, Señor, que caiga fuego y destruya a esta gente. Y el Señor dice, ustedes no saben qué espíritu son ustedes. Así que el hecho de que Samaria estaba oyendo la palabra de Dios era algo grande. Estos paganos eran algo grande. Dice, y enviaron allá a Pedro y a Juan. Qué interesante que no había jerarquía. Los apóstoles enviaron.
No había una cabeza, había hombres columnas, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y vale la pena hacer una aclaración muy grande aquí. Así que el Espíritu Santo, en este momento, el libro de Hechos no es un libro de doctrina, no es un libro de enseñanza, es un libro de hechos, es un libro histórico, es un libro de transición del pueblo judío al pueblo gentil, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del apóstol Pedro al apóstol Pablo, de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. Tenemos un pueblo, aquí tenemos, que no es que el Espíritu Santo en el día de hoy se recibe imponiendo las manos, porque el apóstol Pablo dice en Efesios que habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el poder de lo alto, la unción en nosotros, que es el Espíritu Santo. No tiene que venir un apóstol, no tiene que venir un pastor a imponer las manos para recibir el Espíritu Santo. Pero en este momento en que la iglesia está desarrollándose y que los apóstoles todavía dudan de que el gentil, de que el samaritano era cristiano en igualdad con ellos tenían que contactar personalmente que efectivamente el Espíritu Santo también venía sobre un samaritano. Y por eso que también Pedro tuvo que constatarlo cuando fue a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega de Cornelio, que dijo una barbaridad que para los efectos de nosotros latinos es una malcriadez. Cuando Pedro dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a una casa gentil. Esa fue su introducción, en vez de decir buenos días. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían el evangelio judío. Todavía pensaban en sinagoga. Y por eso es que tenían que viajar. Y cuando descendió el Espíritu Santo por las manos de los apóstoles, era para confirmar que el plan de Dios era para alcanzar a todo hombre. Todo hombre. Ahora, cuando Simón vio el antiguo mago, el Rasputín, el Merlín vio este asunto, porque dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Oye, véndamelo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese asunto de imponer las manos y que pase? Dadme también a mí este poder, dijo, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Oye, sería muy bueno para hacer un abanico de magia que yo tenga el poder también Véndame el truco. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Se mueran los dos. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y esto vale aclarar. Que un colega abogado mío me dice, oye Ricardo, me han dicho que eres pastor. Sí. Te va mejor, ¿verdad? Ganas más. Es mejor que estar litigando por ahí. Maldito concepto que piensan que el don de Dios es por dinero. Cuando una de las cualidades número uno del pastor es que no se haga codicioso de ganancias, deshonesta, que no sea avaro. Cuando tenemos el concepto deformado de que todo tiene que ver con el dinero. Y aquí dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Y por qué? Porque en hiel, no en miel, sino en hiel de amargura, porque la hiel es amarga, y en prisión de maldad veo que estás. Y aquí viene el asunto, que toda persona vividora, aprovechadora, engañadora, que ha tenido ganancias a lo largo de la mentira y del engaño, se vuelve amargado, duro de corazón.
Duro. Miren cómo el Señor equipara el amor al dinero a una idolatría. Dice que la avaricia que es idolatría. También dijo el Señor que no podrás servir a dos señores. Aborrecerás a uno y amarás al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Hablando que la máxima idolatría es el amor al dinero. Que es lo que hace que todo y lo peor de todo, que la gente ha hecho negocio de la superstición de la gente. Una vez don Francisco dijo, compre una pulsera magnética también yo la tengo. Con esa pulsera se jala toda influencia negativa y se chupa la buena. La gente, miles de personas compraron la pulsera de don Francisco. Y el de amargura y prisión de maldad. Y el amor al dinero trae que tú vendas tu alma al diablo. Todo es vendible. Se agarran a niños recién nacidos, muertos, que lo llevan cargado de drogas dentro de su cuerpo. Y aquí está la prisión de maldad. ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba viendo? ¿Cómo estaba enfocado Simón en los milagros? Y él estaba pensando, oye, yo con este poder haría bastante billete. Véndanmelo. Véndeme ese poder. Véndemelo. Y ustedes saben bien que los sacerdotes en Jerusalén habían convertido el templo en cueva de ladrones. Habían hecho mercadería de la gente. ¿Por qué cargar el buey desde allá del otro lado del mundo? Cargar ese buey o la oveja o las palomas, la compro en el templo. Aproveche, va a comenzar el sacrificio. 5 palomas por $5, $5. A ver, oveja, no. Aproveche, no pierda la santificación. No pierda, bueyes, vendemos 2 bueyes. Venga, aproveche, gordito, sin mancha. Y habían hecho, y dice Cristo, oye, qué locura que es. ¡Fuera! Los largó a todos. Y agarró las palomas y las espantó. Y volteó las monedas de los cambistas, porque a veces tú venías, ¿de dónde viene el Chipre? Yo que tengo aquí, bueno, tengo aquí unos pesos chipriotas, te los cambio. Ahí a mesa de dinero y todo, te los cambio. El Señor agarró un azote, lo destruyó todo. Fuera todo el mundo de aquí. ¿Qué clase de ímpetu tendría el Señor que los echó a todos? Así estamos. No se puede negociar con las cosas sagradas. Y por eso fue repugnante para Pedro y Juan escuchar de la boca de Simón que quería comprar el don de Dios. Cosas de Dios no se pueden comprar. No se pueden comprar. Y entonces dice aquí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse, ¿esto a quién le está escribiendo esto? A paganos. ¿A quién le está escribiendo esta carta? A creyentes. Pues los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque son capaces de venderlo todo, lo venden hasta agua. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y está haciendo una advertencia a nosotros de que estemos alejados del espíritu de Simón el Mago, de convertir las cosas de Dios en algo de mercadería, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y aquí está hablando que se extraviaron de la fe. Por el amor al dinero se extraviaron de la fe. Fueron traspasados de muchos dolores. Cuídense de los negocios de que en 5 años va a ser rico. Las famosas pirámides. 5 años. Daban el cerebro ahí. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tengan cuidado con eso, de hacerse rico de la noche a la mañana. Esa es la oferta del diablo. Tengo un hermano de la iglesia, de sus familiares en Estados Unidos. Los dos renunciaron por un negocio que se iban a hacer ricos vendiendo determinados productos, y los dos están limpios y locos. ¿Y por qué locos? Porque le llenaron el corazón de avaricia. Supuestamente eran cristianos,
pero se montaron en un autobús que se llama Amor al Dinero y se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos, pasaron de muchos dolores. Y el amor al dinero ha hecho que muchos creyentes, no vuelvan a tener la cordura del Señor. Se quiere a veces vender un evangelio donde Dios nos va a dar la bella durmiente y el castillo encantado a cada uno, cuando los tesoros son celestiales. Los tesoros son celestiales. Los que tenga yo aquí, el carro que hace tiempo estaba más o menos bonito, ya está viejo. No puedo pensar que un tesoro mío sea terrenal, porque el hollín y el orín lo corrompen y los ladrones minan. Y no se extrañe que si me roban el carro, no es porque Dios se ha olvidado de su Hijo, sino que el Señor nos dijo que aquí hay ladrones, No es porque el Señor me ha quitado la bendición, porque los tesoros nuestros son celestiales. Y por eso, Simón, pero gracias a Dios por Simón, pienso yo, la Biblia nos deja muy claro el asunto. Yo no voy a estar como el código de Da Vinci inventando locuras, pero el verso 24 de Hechos que estamos tratando, Simón respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Por lo menos reconocía que él no podía orar directamente por el pecado que tenía, para que no nada de esto suceda, que habéis dicho, venga sobre mí. Él se aterró de que viniera la amenaza de que perezca tu dinero y tú mismo con ese dinero ofrecido, que perezca. Y ahí se vio por lo menos un arrepentimiento cuando Pedro lo invitó a tener arrepentimiento en esta oración, en este ruego, se ve claramente que lo buscaba. Y la Biblia termina diciendo, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, lo que indica que Felipe y el liderazgo continuaba, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Los samaritanos se convirtieron al Señor. ¿Qué cambio radical se había dicho cuando había una enemistad vieja y antigua entre judíos y samaritanos? Con Cristo se derriba toda división. Ya no existe judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre. Todo se derriba con el Señor, todo prejuicio. Como dice Tito, no podemos decir esos cretenses, los glotones, mentirosos, malas bestias, porque no existe pueblo. Una vez redimido por Cristo hemos nacido de nuevo. Y ya a Dios atrasa la ignorancia, a todo tipo de superstición medieval. Y me acuerdo muy bien en mi época joven, que la Semana Santa no se podía subir un palo porque uno se volvía mono. No se podía irse a bañar al río porque se volvía pescado. Y esas actitudes y mentalidades medievales que han acabado con nuestros pueblos en un evangelio que no tiene que ver con el evangelio de Cristo. Pero éramos como samaritanos ignorantes. Pero una vez vinimos a Cristo, somos libres. Ya no vamos a ser presa de un agorero por ahí, de un adivino, de cualquier cosa. Porque ahora conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Y eso nos trajo el Señor. Libertad de toda opresión. Y en conclusión, queridos hermanos, Dios es el único que tiene poder para liberarnos de la hiel de amargura y la aflicción de maldad. No se deje apabullar, hermanos, por el poder que pueda tener el diablo. Ahí Amílcar estábamos viendo un mago allá en Estados Unidos que camina por los edificios, como Spider-Man, sin las telarañas, mirando por los edificios, y hace levitación. Increíble. El diablo tiene poder. El diablo tiene poder, pero es mentiroso, es aprovechador. Y miren que los encantadores egipcios llegaron a imitar el poder de Moisés. De la vara cuando se convirtió en culebra, ellos convirtieron el agua en vino, el agua en sangre. Ahí llegaron parejos. Las ranas también la imitaron, pero cuando llegaron al piojo, hasta ahí llegaron. La plaga de los piojos no la pudieron imitar de Moisés. Y la plaga del sarpullido tampoco. Al contrario, no pudieron ir más a donde el faraón porque estaban llenos de sarpullido.
todos los encantadores. Porque el diablo tiene su limitación grande. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que si a un cristiano le dicen, no te metas conmigo que yo tiro macuá, te voy a mandar ahí para que te caigan 7 demonios encima. Ni habita el poder del Espíritu Santo. ¿Quién podrá tocarme? La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.